Hola a todos amigos de YouTube. En este video estamos en la cuarta parte del curso corto para principiantes acerca del programa GIMP. Antes de empezar con esta parte del curso, en la descripción les voy a dejar el link para la página de Facebook y para las páginas web en las que van a aprender muchas cosas. Hay cursos de música para que ustedes puedan ir a verlos si quieren aprender online. Y bueno, vamos a empezar con esta cuarta parte del curso en la que vamos a aprender un poco sobre la herramienta Mover. La herramienta Mover, les sugiero que sigan mi cursor por todo el video. La herramienta Mover es esta que estoy señalando en este momento, la herramienta de mover. Si yo, por ejemplo, estoy aquí en la herramienta de pincel y quiero seleccionar la herramienta de mover, tenemos que aprendernos el comando. Para no tener que ir hasta la herramienta mover, simplemente le doy M y automáticamente me lleva a la herramienta mover. En las opciones de herramienta de la herramienta mover, que como ya les había dicho en un anterior video, es muy importante tener las opciones de herramienta. Si no las tienen, simplemente le dan en ventanas, logos empotrables y opciones de herramienta. Hay tres subherramientas dentro de la herramienta mover, que es, la primera es la herramienta para mover capas, la segunda es la herramienta para mover selección y la tercera es la herramienta para mover rutas. Vamos a ir viendo una por una. Vamos a empezar por la primera, que es la herramienta de mover capas. Aquí hay dos opciones, como pueden ver: mover la capa activa y escoger una capa o guía. Vamos a darle mover la capa activa. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que nosotros podamos mover la capa que tenemos activa. En este caso tengo activa la capa del oso, entonces la voy a poder mover. Si digamos que yo la dejo ahí y exporto esta imagen, estos cuadritos que ustedes pueden ver aquí automáticamente se vuelven transparencia. Claro, si lo exportamos en formato PNG, ya que admite transparencia. Significa que todo esto que ven en cuadritos sería transparente automáticamente y solo nos quedaríamos con esta parte de la imagen del oso. Le damos control Z para deshacer y digamos que voy a abrir una imagen como capas. Vamos a abrir la del pingüino, que justamente ya la tenía seleccionada, para que ustedes puedan ver cómo funciona esto de la herramienta mover capas. Aquí se puede demorar un poquito porque tiene que cargar para que nos aparezca como capa, eso es normal. Y aquí ya poner la capa del pingüino, control Z para deshacer, aquí ya la vamos a tener. Ahora, dice que con esta herramienta solo puedo mover la capa activa. Pero ¿cómo sé que tengo una capa activa? Pues simple. Debemos tener el panel de capas, que ya les explicaba en un anterior video. Debemos tenerlo. Entonces, ¿cómo sabemos si una capa está activa o no? Pues simple. Si no está activa, el contorno nos va a aparecer negro, o el borde nos va a aparecer negro, el borde de la capa. Pero si la seleccionamos, automáticamente el borde nos aparece blanco. En este caso, voy a seleccionar al oso. Si tengo seleccionada la capa del oso y tengo seleccionada también esta herramienta de mover la capa activa y quiero mover al pingüino, ni poder. Lo que se va a mover es el oso, como pueden ver. Así yo esté encima del pingüino, lo que se va a mover es el oso. Y si, por ejemplo, selecciono la capa del pingüino y quiero mover al oso, no voy a poder. Como pueden ver, así esté seleccionando al oso, no voy a poder. Lo que se va a mover es el pingüino. Simplemente porque el pingüino es la capa que tengo activa en este momento. Entonces, para esto nos sirve esta herramienta de mover la capa activa. Con esta herramienta vamos a poder mover la capa activa, como el nombre lo indica, o la capa que esté seleccionada. Si le damos en esta otra herramienta que dice escoger una capa o guía, la cosa cambia. Porque así tenga seleccionada en este caso la imagen del oso, voy a poder mover la capa del pingüino. Y como pueden ver en el panel de capas, mientras tenga
mientras tengo seleccionada y muevo la capa del pingüino, me va a aparecer como seleccionada. La muevo con clic izquierdo. Si suelto el clic izquierdo, automáticamente me aparece seleccionada la del oso. Si vuelvo a seleccionar la del pingüino para moverla, automáticamente me aparece como seleccionada la capa pingüino. Si la suelto, automáticamente está seleccionada la del oso. Y esto es muy útil si, por ejemplo, digamos que tengo un pingüino aquí y quiero hacer otro pingüino aquí. Entonces, puedo mover este pingüino así tenga seleccionada la capa del pingüino que estoy haciendo para tenerlo como referencia. Esto es muy importante si queremos tener, por ejemplo, la imagen de referencia para que nos sirva, o sea, como referencia en caso de que vayamos a hacer dibujos o etcétera. Luego sigue la siguiente subherramienta o la segunda subherramienta, que es la subherramienta de mover selección. Aquí nos aparece mover la selección. ¿Qué significa? Que con esta subherramienta yo no voy a poder mover ni el pingüino ni el oso, ni porque la tenga seleccionada, ni porque no la tenga seleccionada. ¿Por qué? Porque abajo nos va a aparecer, como pueden ver, un texto que dice no hay selección para mover. ¿Y por qué? Porque esta herramienta nos sirve para mover una selección. Me voy a quedar con la capa del oso para que ustedes vean mejor cómo funciona. Vamos a irnos a la herramienta de selección rectangular y vamos a seleccionar solo la cara del oso. Ya la hemos seleccionado. Ahora digamos que la queremos pintar de blanco. Entonces, nos vamos a la herramienta de mover con M y automáticamente ya está seleccionada mover la selección porque ya la habíamos seleccionado. Si yo, digamos, arrastro el blanco para pintar la selección, se me va a pintar. Ahora digamos que con el mismo tamaño de selección y todo, quiero pintar los pies. Entonces, para esto nos sirve esta subherramienta, porque puedo ver mi selección sin perder ni el tamaño ni nada a la parte donde quiero pintar. En este caso quiero pintar el pie, ahí nos aparece. Ahora quiero pintar el otro pie y ya lo pintar el color, como pueden ver aquí. Listo, para esto nos sirve la herramienta de selección o de mover la selección, aunque también nos puede servir para muchas otras cosas, pero que vamos a ir viendo en otros videos. Y por último está la subherramienta de mover ruta. Esta herramienta no la vamos a ver porque la vamos a ver a más detalle cuando miremos todo lo de rutas. Cuando miremos cómo funcionan las rutas y todo eso, ahí sí ya vamos a ver esta herramienta. Por lo pronto quería que aprendan eso, sobre la herramienta de mover capa y sobre la herramienta de mover selección. Y esto ha sido todo, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir con todos sus amigos para así seguir haciendo videos sobre este curso corto para principiantes sobre GIMP. Y esto ha sido todo, bye.